Buenas noches, ¿están por ahí? ¿Cómo les va? A ver, van llegando. ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy también vamos a hacer la clase en vivo. Vamos a continuar con el tema. Recién estamos entrando en calor con sistema nervioso. Así que, bien. Me traje el libro además. Porque ustedes saben que en sistema nervioso solemos tener muchos términos que son sinónimos. Y como son bastante diferentes, y por ahí alguno de ustedes está leyendo de algún otro libro, entonces quiero nombrar las estructuras como ustedes las tienen en el Tórtora, que es el libro que estamos considerando para esta materia. Y si tienen alguna duda sobre el nombre, porque los nombres, porque están leyéndolos de otro libro, me consultan ahí en los comentarios, ¿sí? Bien, vamos a repasar un poquito donde nos habíamos quedado, que era que estábamos observando el encéfalo, con las estructuras que lo forman, y nos está faltando todavía mucha info de la macroscopía, es decir, de las estructuras grandes del sistema nervioso central. Así que bueno, vamos a dar vuelta a esto y vamos a retomar por aquí. Pero hoy quiero basarme en las imágenes que ustedes tienen en el libro, así no fallo a la verdad. Esperen que voy a sacar algunos, como siempre, hasta que me acomodo. Y ustedes me van diciendo si tienen una buena imagen o no. Ahí vamos. Yo lo tengo en inglés, pero eso puede cambiar. El nombre los voy diciendo yo. Muy bien. Así que espero que ustedes me digan si se ve bien ahí. Yo creo que sí. Pero bueno. Por ahí yo voy a abrir la imagen un poquito más. Total, los nombres se los voy a ir diciendo. Se los voy a ir diciendo yo en castellano. Se ve perfecto, dice Valeria. Bueno, muy bien. Habíamos estado ahí. Gabriela dice si se ve, Valeria también, así que bueno, seguimos adelante. Nos habíamos quedado en que el encéfalo, el sistema nervioso central, estaba formado por el cerebro y la médula espinal. Y que este cerebro estaba constituido por dos lóbulos, o hemisferios, perdón, no lóbulos, dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pero tendríamos que adentrarnos un poquito más en esto de la conexión del cerebro con la médula, porque es un enclave ahí muy importante de estructuras que tenemos que identificar, porque cada una tiene una función muy exquisita y coordinada entre ellas. Y es lo que denominamos el tronco cerebral. El tronco cerebral, entonces, comunica el o los hemisferios con la médula espinal. Este sector es el que tenemos que reconocer con sus estructuras y con los nombres de estas estructuras. Pero para eso entonces recordemos que el hemisferio, ya sea derecho o izquierdo, tiene lóbulos que en este corte podemos identificar
considerando que esto es anterior y esto es posterior. Entonces, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal y este es el lóbulo occipital. Podemos ver, entonces, el hemisferio que estamos viendo es el izquierdo, ya que esto es anterior y esto es posterior. Visto desde la derecha, aquel entonces es el hemisferio izquierdo y desde su cara interior podemos ver entonces al lóbulo frontal, al lóbulo parietal y al lóbulo occipital. Voy repitiendo un poquito para reafirmar. Estos ambos hemisferios, imaginando que aquí está el derecho y allí el izquierdo, están unidos entre sí y comunicados entre sí por una estructura que acá la vemos al corte, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura de comunicación entre ambos hemisferios. Voy a decir solo eso por el momento, porque lo vamos a retomar un poquito más adelante. A partir del cuerpo calloso y hacia abajo, encontramos estructuras que son comunicantes con la médula espinal. En primer lugar, tenemos al mesencéfalo. El mesencéfalo, también llamado pedículos cerebrales, porque son dos, uno de cada lado, son la estructura inmediatamente siguiente a los hemisferios cerebrales. O sea que de cada hemisferio sale un pedúnculo y esos pedúnculos o mesencéfalo van a ir a comunicar con el órgano que está inmediatamente por debajo, que es la protuberancia. Esto. La protuberancia, también llamada puente, aquí en inglés figura como puente, nosotros en la Argentina decimos protuberancia, comunica entonces al mesencéfalo o pedúnculos cerebrales con la médula espinal, pero también con esta estructura que es el cerebelo. El cerebelo es una estructura que se encuentra inmediatamente por debajo de los lóbulos occipitales y también forma parte de lo que denominamos el encéfalo y tronco cerebral. Inmediatamente por debajo de la protuberancia se continúa el bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo, que aquí en inglés figura como médula oblongata, también lo pueden encontrar así, como médula oblongata en algún otro libro. Nosotros le decimos el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo se continúa ya directamente con la médula espinal. Como ustedes verán en la imagen que ustedes tienen en el libro, la tienen ahora acá les va a quedar acá en este video, no hay una delimitación clara en dónde empiezan y terminan cada uno. Yo lo puedo señalar aquí, donde este bulbo raquídeo se afina y dijimos que se transforma en médula espinal, pero no hay un sitio exacto para decir de aquí para aquí es bulbo y de aquí para aquí es médula. Los neurólogos suelen tomar como sitio de definición el orificio magno, el orificio que está en la base del cráneo y por donde va a atravesar la médula espinal. Este orificio tiene dos cóndilos, si ustedes recuerdan, que articulan con la vértebra, la primer vértebra de la columna vertebral, que se denomina atlas. ¿Se acuerdan? Esos cóndilos permiten el movimiento de la cabeza de adelante hacia atrás.
¿sí? Y es el bulbo cerebral, el bulbo raquídeo, el que se encuentra atravesando justo el orificio en este lugar. Ustedes, voy a dar vuelta un poquito el teléfono para que me vean mientras conversamos y no se queden con la imagen simplemente. Esto es muy importante, reconocer la relación anatómica del bulbo raquídeo con el orificio de la base del cráneo, porque es la raíz, es la explicación de por qué un accidente de tránsito donde ha habido un movimiento de aceleración y desaceleración mata al paciente instantáneamente. Lo habrán escuchado. Una persona venía manejando el auto, es interceptada por otro desde atrás, un choque de atrás en el auto, y el paciente sacude la cabeza hacia adelante, sacude la cabeza hacia atrás y muere instantáneamente. O mismo en un choque donde el choque frontal hace al auto desacelerarlo de golpe, el paciente sacude la cabeza para adelante, luego por inercia sacude la cabeza hacia atrás y está muerto en el momento, en el instante, sin tener ninguna lesión sangrante, ni cardíaca, ni pulmonar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el bulbo raquídeo se encuentran las funciones de regulación más primitivas de todo nuestro organismo, que son la regulación del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular. Es un núcleo de neuronas muy primitivas que estimulan al nódulo sinusal, ¿se acuerdan? En la aurícula derecha, y que estimulan a la pleura para que se despegue e inicie la inspiración. Cuando dormimos, yo puedo inspirar, ¿verdad? Voluntariamente. En este momento decido inspirar. Inspiré voluntariamente. Pero cuando estoy dormida no tengo voluntad. Y sin embargo, respiro. Esa frecuencia respiratoria de 20, 16, 20 respiraciones por minuto que ocurren mientras yo estoy durmiendo son indicadas, son estimuladas por el centro respiratorio que se encuentra en el bulbo raquídeo. Ahora, volviendo a lo traumático, si yo tengo el bulbo raquídeo pasando por el orificio del cerebro, del cráneo, perdón, y esos cóndilos que tiene la base del cráneo se desplazan bruscamente por el atlas y luego bruscamente hacia atrás, primero hacia adelante y primero hacia atrás, seccionan el bulbo raquídeo. Le decimos que es un movimiento de cizalla, un movimiento como el de una tijera de podar. Trac, trac. Lo seccionan y el paciente muere instantáneamente. Eso en emergentología lo vemos muy frecuentemente, lamentablemente, en estos movimientos de aceleración y desaceleración. El choque de frente, el choque de atrás, lo mismo, son movimientos en el plano anteroposterior. Entonces se desplazan los cóndilos de la base del cráneo sobre las carillas que tiene el atlas para esos cóndilos, se desplazan tan rápido, de golpe, de un lado hacia el otro, que se secciona el bulbo raquídeo y el paciente muere en el instante, sin derramar una sola gota de sangre. ¿Por qué? Por esta relación anatómica que acabamos de ver. El bulbo raquídeo, entonces, es el sitio donde se encuentran el centro regulador de la frecuencia respiratoria y el centro regulador de la frecuencia cardíaca. Centros de los más primitivos, si los hay.
todos los seres vivos tienen bulbo raquídeo. No todos tienen mesencéfalo, pero todos tienen bulbo raquídeo. Si no, no respirarían. ¿Sí? Hasta el ser más primitivo de todos tiene bulbo raquídeo, donde están esos centros, respiratorio y cardiovascular. ¿Sí? Bien, volvemos entonces a la imagen anatómica. Muy bien. Tanto que me había acomodado. Bueno, así las cosas entonces. Qué interesante esto, ¿no? Maidana pregunta, lo que explica del bulbo raquídeo, profesora, ¿es lo que la gente comúnmente dice desnucarse? Exactamente. Es un término popular. Se desnucó. Exactamente. Es eso, Maidana, sí. La sección del bulbo raquídeo por un movimiento de aceleración y desaceleración bruscas del cráneo sobre el atlas. Desplazan tan rápido que no acompaña el bulbo el movimiento y es seccionado, cortado literalmente, y el paciente pierde la vida en el instante sin haber derramado una gota de sangre, simplemente por una aceleración y desaceleración bruscas. Bien, es a este nivel entonces donde consideramos el nivel entre bulbo y médula espinal. Luego dijimos, entonces vamos de abajo hacia arriba, ya que estamos, bulbo raquídeo, puente o protuberancia, y por último los pedúnculos cerebrales, uno para cada hemisferio, al que denominamos mesencéfalo. Fíjense que el mesencéfalo se va a continuar hacia la región anterior con una prolongación del mesencéfalo, que le estoy marcando aquí, que es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis, entonces, es una prolongación mesencefálica, también de una zona muy primitiva, tal vez la más primitiva del mesencéfalo, al que denominamos diencéfalo. Aquí en el libro ustedes lo tienen. Tienen en realidad marcadas algunas otras estructuras. Estoy mirando a ver si hay alguna otra imagen donde se pueda ver mejor el diencéfalo. Ah, sí. Sí, la tenemos. Vamos a ir en una imagen que está acá. Acá. Muy bien. Fíjense. Lo mismo, ¿no? Tenemos un hemisferio que, bueno, obviamente se reconoce como cerebro, el cuerpo calloso de sustancia blanca, el cerebelo, y aquí en color más clarito, a ver si lo puedo correr un poquito, ahí. Y aquí en color más clarito tenemos a la glándula pituitaria, también conocida como glándula hipófisis. Glándula pituitaria o glándula hipófisis. Como ven, acá está entonces el mesencéfalo o pedúnculo cerebral prolongándose con el hipotálamo, que es parte del diencéfalo. El diencéfalo entonces está formado por tres estructuras que son el tálamo, el hipotálamo y la glándula pituitaria o hipófisis. Estas estructuras a mí me encanta pensarlas como una, ¿cómo se le dice?
No me sale el nombre ahora. Ya me va a salir. Como una estación de relevo de todo lo que entra y todo lo que sale del cerebro. ¿Sí? Como una estación de peaje. Ahí está, no me salía la palabra. Todos los estímulos que vengan por la médula hacia el cerebro tienen que pasar por el tálamo. Todas. Todos los estímulos aferentes, ascendentes, sensitivos, ¿se acuerdan? Todos esos estímulos tienen que pasar por el tálamo. Y recién el tálamo va a decidir qué cosas van a ir a la corteza cerebral y qué cosas se van a quedar ahí. Y no van a avanzar a la corteza. El tálamo. ¿Sí? El hipotálamo es un sector primitivo y relacionado con la glándula pituitaria. La glándula hipófisis o glándula pituitaria, que es la madre de todas las glándulas, la que rige después a la hipófisis, a los ovarios, a los testículos, a las suprarrenales, ¿sí? Esta glándula pituitaria o hipófisis está relacionada con el hipotálamo, donde las estímulos aferentes que no van a ir a la corteza van a ir al hipotálamo, como por ejemplo todo lo visceral. Todo lo visceral que no se hace consciente, en tanto y en cuanto no sea doloroso. Por ejemplo, yo en este momento no soy consciente de mi intestino. No sé cómo está mi intestino. Si me preguntan, ¿te molesta? ¿Te duele? No. La verdad no me está doliendo nada, entonces no siento nada. Es porque todos los estímulos que está generando mi pared intestinal llegan al tálamo y del tálamo quedan en el hipotálamo. Donde acá sí tengo centros muy importantes como el centro regulador de la saciedad, como el centro de la sed, como el centro de la sexualidad. Todas estas funciones que son viscerales quedan a nivel hipotalámico. No se hacen conscientes. Dijimos que todo lo que llegaba a la corteza se hacía consciente. Si no es consciente es porque no llegó a la corteza. ¿Sí? Por ejemplo, yo en este momento no tengo registro de cómo están mis huesos. Las articulaciones sí, porque las puedo mover y en el movimiento soy consciente de los movimientos. Pero del interior de un hueso yo no tengo noción. No tengo noción hasta que me duele. Por lo tanto, el dolor, como tal, es una percepción que llega al tálamo y se hace consciente. Mientras no se haga consciente, no pasa del tálamo. Entonces, ya vamos definiendo que el diencéfalo, perdón, yo señalo acá y ustedes en la imagen no lo tienen, el diencéfalo son estas tres estructuras: tálamo, hipotálamo y glándula pituitaria o hipófisis. Hay también una estructura pequeña que aquí está señalada como la glándula pineal. La glándula pineal, me encanta la glándula pineal porque es una glándula que le hemos ido atrofiando nosotros con todos los estímulos visuales, sobre todo estos, ¿no? ¿Qué hacemos a las 9 de la noche despiertos? Con luz artificial y porque tenemos enchufada la compu. Porque si estuviéramos en un lugar oscuro, como en el medio de la naturaleza, en un campo, en una selva, pues ya estaríamos durmiendo. ¿Sí? La glándula pineal está conectada con los nervios ópticos. Fíjense qué cerquita que está del lóbulo occipital. Esta estructura, la glándula pineal, con la evolución a lo largo de los miles de años del ser humano, se ha ido atrofiando. Y sobre todo en los últimos 2 siglos con la aparición de la luz eléctrica. En las gallinas, por ejemplo,
la glándula pineal es más grande que el resto de los hemisferios cerebrales. ¿Han visto lo que le sucede a una gallina cuando se va el sol? Se desconecta, duerme. Y cuando aparece el sol, se despierta. Las gallinas tienen tanta glándula pineal conectada con los centros reguladores de la visión y los nervios ópticos, que ya los vamos a estudiar más adelante, que está muchísimo más desarrollada que nosotros. La glándula pineal fabrica una hormona que se llama melatonina. Y la melatonina tiene mucho que ver con la exposición solar, la luz y el estímulo de los centros ópticos de la luz. Por lo tanto, cuando no hay luz, en la oscuridad, se secreta la melatonina y el paciente, en este caso la gallina, duerme. Y donde aparece la luz, el estímulo lumínico es el que inicia el despertar. Este ciclo se llama sueño-vigilia. Y en el ciclo sueño-vigilia, además del hipotálamo, también participa la glándula pineal. Ciclo sueño-vigilia. Lo pueden encontrar con un nombre más complejo que se llama sistema reticular activador ascendente. No importa todo ese nombre. Sí sepan, como yo les estoy destacando, que la glándula pineal pertenece al diencéfalo, que fabrica melatonina y que la exposición a la luz natural, como la luz del sol, inhibe la secreción de melatonina y la oscuridad la exacerba. Muchas veces, sobre todo a nosotros, al personal de salud, que tenemos el ciclo de sueño-vigilia alterado por el sistema de turnicidad en el que trabajamos, se nos administra melatonina para que regulemos el ciclo del sueño. Esto es de venta libre, la melatonina sintética. Ustedes por ahí lo habrán visto en el mercado como el famoso melatol. Y el melatol, si uno lo consume 30 minutos antes de la hora planeada para irse a dormir, ayuda a la regulación del sueño. Sobre todo cuando hemos estado despiertos a deshora, ¿no? En horas que no es normal que estemos despiertos, como las personas que trabajan turnos noche, ¿verdad? Bien. Interesante, ¿no? Así que vamos nuevamente en este dibujo a señalar todas las estructuras que hemos aprendido hoy. Tenemos entonces acá estamos viendo el hemisferio izquierdo, y este hemisferio izquierdo que tiene un cuerpo calloso de sustancia blanca que va a comunicar con el otro hemisferio, con el que está aquí adelante, ¿no? El derecho. Luego le sigue el diencéfalo. En el diencéfalo tenemos al tálamo, al hipotálamo, a la glándula pituitaria, también llamada hipófisis, y a la glándula pineal. De los hemisferios cerebrales salen a cada lado, de cada hemisferio salen los pedúnculos cerebrales, también llamados mesencéfalo, como ustedes lo tienen aquí en el libro. El mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales, se continúan con una estructura única, central, medial, que es la protuberancia o puente. Y la protuberancia se continúa con el bulbo raquídeo o médula oblongata. Finalmente el bulbo raquídeo, una vez que se atraviese el orificio magno, el orificio de la base del cráneo, se va a continuar con lo que denominamos médula espinal. Recuerden que también el puente o protuberancia está comunicado íntima y directamente con el cerebelo. El cerebelo también está comunicado con los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo. Bien,
creo que ya hemos destacado estas estructuras. Vamos a verlas en un preparado anatómico. Este es el cerebro de verdad. Este es un cerebro de verdad. Está colocado en formol, ¿no? Entonces aquí tenemos un hemisferio, el izquierdo, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, cuerpo calloso, tálamo, hipotálamo. Y aquí en el dibujo está difícil, pero yo creo que se podría decir que es esta la glándula pituitaria o glándula hipófisis. El pedúnculo cerebral o mesencéfalo, ven que tiene una rama que va hacia el cerebelo. Luego el puente o protuberancia y luego el bulbo raquídeo o médula oblongata, continuándose con la médula espinal. Este corte sagital nos permite entonces reconocer esas estructuras que globalmente les solemos denominar tronco cerebral. El tronco cerebral entonces implica todas estas estructuras que acaban de conocer. Muy bien. Estoy mirando un poquito todo para hablar un poquito de lo que es, vamos a empezar de arriba, que son los hemisferios. Fíjense que en estos hemisferios, vistos desde afuera, ¿sí? Reconocemos una cantidad de surcos y protuberancias que se denominan circunvoluciones. Estas circunvoluciones, aquí, ustedes esto lo tienen en la página 256. En rojo vemos el lóbulo frontal, en celeste el lóbulo parietal y en verdecito, verde clarito, el lóbulo occipital. Occipital, parietal, lóbulo frontal. Y podemos encontrar algunos nombres que ustedes lo tienen como giros, surcos, giros o también circunvoluciones se le dicen, ¿no? A todas estas estructuras que fíjense que al corte son bastante como flexionadas o, ¿cómo poder decirlo? Plegadas, me gusta más la palabra de como un plegamiento. Y fíjense que reconocemos dos tipos de sustancias. La sustancia blanca y la sustancia gris o corteza cerebral. La sustancia blanca comprende a todas las dendritas, axones y células de la microglía. En cambio, ustedes no lo están viendo, perdón. Acá. ¿Ven lo que les decía? A ver si lo puedo aumentar un poquito de acercarme. Perdón, ahí vamos. Toda esta sustancia gris plegada de los hemisferios cerebrales comprende a todos los somas neuronales, somas o cuerpos neuronales. Y todo lo que ven aquí es la sustancia blanca, donde se encuentran las dendritas, la cantidad mayor de dendritas y de axones se encuentran en la sustancia blanca. Por lo tanto, la sustancia blanca, junto con las células de la microglía, podemos decir que es todo el sistema de conducción de las neuronas. Y en cambio, la corteza cerebral es donde se encuentran los somas, los cuerpos neuronales,
lo pensante, ¿no? ¿Qué nivel de corteza tenemos hoy, martes? Entonces vuelvo a señalar, esta es la sustancia gris, donde se encuentran los cuerpos neuronales, y esta es la sustancia blanca, donde se encuentra el sistema de conducción, dendritas, axones y células de la microglía. Pero aún así, entre todas estas circunvoluciones, que en el libro figuran como giros o circunvoluciones, tienen surcos más profundos que son las cisuras. En el libro dice fisura, aquí también dice fisura en inglés, pero nosotros en anatomía latina le decimos cisuras. Fisuras o cisuras son sinónimos. Y entonces reconocemos algunas fisuras o cisuras que tienen algunos nombres particulares, como la cisura de Silvio o la cisura de Rolando. ¿Se acuerdan que las vimos el otro día en otros dibujos, no? Acá lo tengo para mostrarles. Cisura de Rolando, cisura de Silvio. Habíamos dicho que la de Rolando separaba el lóbulo frontal del lóbulo parietal, que la de Silvio separaba al lóbulo temporal del frontal y parietal juntos, y después teníamos una cisura parieto-occipital que sencillamente sin nombre, que separaba el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Por último, una cisura transversa que separa el cerebelo de los hemisferios. ¿Sí? Acá están varios colores como para que ustedes los puedan identificar mejor. Por último tenemos una sección que se llama el sistema límbico, pero lo vamos a abordar en otro momento, para no mezclar hoy tanto lo motor y lo sensitivo. Bien, vamos a ver un corte frontal del cerebro. A ver cómo lo pueden ver acá. Me voy a ir un poquito. Creo que acá lo tenemos. Me voy a poner un poquito más de frente. En este corte frontal, es una vista anterior, ustedes lo tienen en la página 256, podemos ver perfectamente esto que estábamos hablando recién. Corteza cerebral o sustancia gris. Sustancia blanca. Y todas las estructuras blancas que rodean a otros núcleos grises del cerebro. Ya no corteza, sino núcleos que se encuentran en la profundidad del cerebro. ¿Sí? Aquí vemos un poco rojizos, a uno de cada lado, el tálamo. El tálamo, como dijimos, era un sitio de estación, de relevo de todos los estímulos aferentes, sensitivos, que van a llegar al cerebro, y que es el tálamo quien decide si conecta con corteza o quedan en el tálamo o en el hipotálamo. ¿Sí? Por lo tanto, si del tálamo conectan con corteza, van a ser estímulos conscientes. En cambio, si del tálamo quedan en el tálamo o en el hipotálamo, entonces van a ser inconscientes. ¿Sí? Acá tenemos algunos núcleos de sustancia gris en el hipotálamo. También vemos los núcleos grises, putamen, globo pálido, estos que están en color azul. Se los llama núcleos grises de la base del cráneo.
El núcleo caudado también es otro núcleo gris. Es decir, resumiendo, tenemos sustancia gris en la corteza cerebral, pero también tenemos sustancia gris en diferentes tipos de núcleos. Tálamo, hipotálamo, los núcleos de grises de la base, putamen, globo pálido y los núcleos caudados. Estos núcleos grises de la base tienen mucha relación, total relación, con los movimientos de automatismo. Es decir, que todos los estímulos aferentes que vengan de los músculos van a pasar por estos núcleos, por los ganglios grises de la base o núcleos grises de la base. Y que en estos núcleos se encuentra la coordinación de los movimientos. Cuando yo camino, por ejemplo, y se me balancean los brazos mientras estoy caminando. El parpadeo mientras estoy mirando. Los movimientos de la cabeza cuando giro ante estímulos visuales o auditivos, ¿sí? Y hay una enfermedad que ustedes conocen que tiene mucha relación con los ganglios grises de la base, que es el Parkinson. La enfermedad de Parkinson implica una afectación de estos núcleos grises o ganglios grises de la base del cráneo, del cerebro. Y lamentablemente todavía hoy no sabemos qué es lo que la causa. Probablemente algún tipo de alteración circulatoria de estos delicados núcleos grises. ¿Sí? Ahora bien, creo que ya hemos repasado todas las estructuras de sustancia blanca y de sustancia gris. Creo que sí. Creo que no me queda nada. Déjenme mirar un poquito el matasanos, mataburros, salvo lo del sistema límbico que me lo voy a guardar para después. Muy bien. Y vamos a continuar con lo que es la médula espinal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se está viendo bien? ¿Se les está entrecortando la imagen? ¿La conexión? ¿Todo bien? Pregunto porque quiero saber si hay alguna duda hasta acá, si quieren que explique algo más antes de pasar a médula espinal. Bueno, no veo ninguna pregunta por ahí. Espero que estén vivos. Tengo 17 conectados nada más. Vamos, chicos, vamos, un esfuerzo más que falta menos para llegar a fin de año. Ya estamos a 6 de octubre. Les cuesta conectarse, tal vez. Bueno. Por ahí alguno pensará, bueno, después veo el video tranquilo cuando la doctora lo sube. Capaz que esta hora tienen algún otro tipo de compromiso. Vaya usted a saber, me encantaría que estuvieran en vivo. Así mientras van escuchando me pueden ir haciendo preguntas. Ahí dice todo bien, profe. En todo caso, lo vuelvo a ver al video. Justo estaba diciendo eso, ¿no? Que si estamos en vivo, las preguntas pueden venir en vivo también. María dice todo bien, profesora. Bueno. Nada, simplemente entiendo, Romina también dice, entiendo que la comodidad del video permite que uno pause, vaya a revolver el guiso, vuelva, lo mira después. Pero bueno, nada, si están en vivo también está la oportunidad de ir sacándose las dudas, ¿no? Bien, vamos a... Ya que hemos aprendido lo que es sustancia gris y sustancia blanca, vamos a reconocer esa misma disposición en el interior de la médula espinal.
Fíjense, esta es la médula vista al corte. Es un corte, ustedes lo tienen esto en la página, al inicio del capítulo, que es la página 243. Ese capítulo, el capítulo 10, empieza hablando de la médula espinal. Yo empecé al revés, empecé por las estructuras cerebrales, pero es lo mismo. Me gustaría también aquí hacer un pequeño paréntesis para explicar que todas estas estructuras están rodeadas de estructuras óseas, ¿no? El cerebro está rodeado del cráneo y ya el bulbo raquídeo, como recién decíamos, y ya la médula están metidos dentro del tubo neural que fabrica la columna vertebral, ¿no? Una vértebra encima de la otra fabrican o preparan un canal, el canal medular, que es donde va a transcurrir la médula espinal. Por lo menos hasta nivel de la segunda vértebra lumbar, hasta allí va a estar presente la médula espinal. Y esta médula espinal, tanto como el cerebro, está recubierta de una serosa. Otra vez volvemos a hablar de las serosas. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos serosa es el pericardio, serosa es la pleura, serosa es el peritoneo. Bueno, también las estructuras del sistema nervioso tienen su propia serosa, que comparte con las que nombré la misma función: protección, irrigación, amortiguación de los golpes, nutrición, oxigenación. Aquí en este gráfico vemos una capa superficial que es la dura madre, esta que vemos aquí celestita. Está cortada, ¿no? Como si alguien lo hubiera cortado y abierto a ambos lados. Por debajo se ve esta más violetita o lila, que es la aracnoides, la que contiene a los vasos sanguíneos. Y por último, bien pegada a la sustancia blanca de la médula, se encuentra la pía madre, la membrana o serosa más interna y más íntima con la sustancia blanca. Entonces, las meninges son 3: dura madre, aracnoides y pía madre. La aracnoides es la que va a estar vascularizada con sus vasos sanguíneos. Y también entre ellas hay una porción considerable de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. Acá las estoy nombrando, luego vamos a hablar en una parte de las meninges. No es el motivo de hoy, pero luego vamos a profundizar sobre esto. Acá la tengo a Maidana con una pregunta. Dice: profe, ¿de qué depende que un estímulo sea inconsciente o consciente? ¿En qué se basa para decidir? No recuerdo qué parte dijo que decide si llegan o no a la corteza. Vuelvo a esa imagen para responder tu pregunta. Es el tálamo, Maidana. Cuando un estímulo ascendente viene desde la médula espinal y llega al tálamo, es el tálamo el que decide si ese estímulo se hace consciente o no. ¿Qué es hacerse consciente? Es llegar a la corteza cerebral. Cuando yo digo, me duele el intestino, debo tener, no sé, gases que lo están distendiendo y me generan un estímulo doloroso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los plexos submucoso o mientérico que están en el espesor de la pared del intestino? Bueno, ahí esos receptores están ante la distensión, generan dolor. ¿Qué es el dolor? Es la percepción consciente de mi intestino.
Si a mí en este momento que no me duele nada, me preguntas, ¿y tu intestino? Y no lo siento, no lo siento. ¿Qué está decidiendo en este momento mi tálamo? Está decidiendo que todos los estímulos que recibe del intestino, movimientos, jugos, alimentos presentes o no, y toda esa información no está llegando a la corteza, se detiene aquí, en el tálamo. No llega a la corteza cerebral. ¿Por qué? Y porque yo no lo tengo consciente a eso. ¿Cuándo se va a ser consciente? ¿Cuándo el tálamo hace pasar a ese estímulo a la corteza? Cuando es un estímulo intenso, doloroso. Por lo tanto, el dolor es la percepción consciente de un estímulo visceral. ¿Cuál es el punto anatómico digamos, de bisagra? ¿Es o no es consciente? El tálamo. Esta estructura diencefálica. El diencéfalo, entonces, es el responsable, concretamente el tálamo, de decidir cuando ese estímulo es consciente o no. ¿Sí? Espero haber respondido a tu pregunta. No sé tu nombre, siempre, porque no sé si es de Cintia o de algún otro nombre. Es CYN, así que no sé, supongo que debe ser algún abreviativo de Cintia. Bueno, por ahora te sigo diciendo Maidana. Espero que lo estés viendo ahora. Vuelvo entonces a la imagen que quería de la médula espinal. Observen esto. Tenemos sustancia gris, perdón, la señalo bien, esta y esta. Parecen... Los libros de anatomía dice, Cintia dice ahí, muy bien Cintia, sos Cintia. Volviendo, la sustancia gris pareciera que tiene cuernos, 2 cuernos para adelante y 2 cuernos para atrás. Eso dicen los libros de anatomía. Y cuando hablan de los cuernos anteriores y los cuernos posteriores, los estoy señalando al revés. Cuernos anteriores y cuernos posteriores. Son esa disposición de la sustancia gris en el interior de la médula espinal. Es decir, que aquí se encuentran todos los cuerpos neuronales de la médula espinal. ¿Cómo? ¿La médula espinal también tiene cuerpos neuronales? Sí. La médula espinal no es solamente conducción de estímulos desde los receptores hacia el cerebro o desde el cerebro hacia los órganos efectores, músculo, mucosa, en fin, lo que fuera. Sino que también tiene sus propios cuerpos neuronales. Y observando, estos son los cuernos anteriores y estos son los cuernos posteriores. Y fíjense que de estos cuernos anteriores salen fibras nerviosas y a los cuernos posteriores llegan fibras nerviosas. Estas fibras que se juntan en un solo, digamos, manojo de fibras, que son los nervios espinales. Los nervios espinales, entonces, están conformados por fibras aferentes que van a entrar a los cuernos posteriores de la médula espinal, y por fibras eferentes que salen de los cuernos anteriores y se juntan en el nervio espinal. Los nervios espinales son mixtos, están compuestos por fibras aferentes
sensitivas, ascendentes y por fibras eferentes, motoras de la médula espinal. Por lo tanto, son los nervios espinales con esta conformación mixta, sensitiva y motora. Me gustaría, si un poquito para cerrar esto, permítanme que voy a buscar otra imagen, los dejo ahí en la oscuridad. Y tengo otra imagen para mostrarles, que tal vez pueda ayudar a entender mejor esto. Ya estoy, no me fui. Acá estoy. Ya la encontré. No se vayan. Acá estoy. Ahí. A ver si puedo. Un poquito más atrás. Ahí. Esta vista me gusta porque nos aporta el componente vertebral para darnos cuenta dónde está ubicada la médula espinal. La médula espinal está ubicada dentro de lo que denominamos el canal medular. Y este canal medular está entre los cuerpos vertebrales, la apófisis espinosa y las apófisis laterales de las vértebras. ¿Sí? Una vértebra sobre la otra y sobre la otra determinan un canal por donde transcurre la médula espinal. Y esta médula entonces tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es la que alberga a los cuerpos neuronales. Fíjense que tiene forma de cuernos anteriores y cuernos posteriores. Cuernos posteriores, cuernos anteriores. Estos cuernos posteriores, todo esto es posterior y todo esto es anterior. Lo posterior, entonces, son estos cuernos donde vienen las fibras aferentes, sensitivas, ascendentes, porque vienen de los nervios, entran, hacen sinapsis y suben a la hasta llegar a la corteza y hacerse el estímulo consciente. Y luego las fibras motoras descienden, son anteriores, descendentes, eferentes y van a venir por los cuernos o astas anteriores de la sustancia gris y van a salir por las fibras anteriores de los nervios espinales. Por lo tanto, los nervios espinales son mixtos. Tienen fibras aferentes y eferentes. Fibras ascendentes y fibras descendentes. Fibras sensitivas, fibras motoras. Vuelvo a repetir. Las fibras aferentes, ascendentes, sensitivas. Van a las astas posteriores y luego de allí van a ascender hacia el encéfalo. Las respuestas vendrán por las fibras descendentes, anteriores, eferentes, que vienen de las astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal. Así se conforma un nervio espinal. ¿Sí?
¿Vamos bien ahí? Quiero que esto se lo graben a fuego porque es la base para entender lo que vamos a aprender mañana, que es cómo se genera un movimiento. María dice, este esquema se ve genial, gracias. Bien, sí, me parecía más claro que el que tienen en el libro. Lo repetí 20 veces porque me parece que es importante que les quede claro. Y ya así como frutillita del postre, quiero que presten atención a esto, porque esto es algo que a mí me encanta. Este sector, esperen que lo voy a aumentar aquí. Fíjense, parece sutil del dibujo, pero no es tan sutil. Fíjense que aquí estas fibras, que son las que van a ir a las astas posteriores de la sustancia gris, fíjense que aquí tienen como una pequeña dilatación, como si fuera un engrosamiento, que no está en las fibras anteriores, sí las fibras posteriores. Las fibras posteriores tienen ese engrosamiento. Ay, a mí me encanta destacar esto en esta materia. Siempre lo destaco. ¿Por qué? Porque ahí en ese engrosamiento hay un grupito chiquitito, muy selecto de neuronas. Sí, sustancia gris en el medio del nervio. ¿Por qué? Porque esta es la primera estación neuronal del impulso ascendente, aferente, sensitivo. Aquí hay una neurona y le llamamos el ganglio de la raíz posterior, considerando esta la raíz posterior y esta la raíz anterior. ¿Por qué ganglio? Simplemente porque está engrosado donde están estas neuronas. No es ningún ganglio como lo conocemos, los ganglios del sistema linfático, ¿no? A veces este término es un poco confuso, pero así lo han descrito los anatomistas. El ganglio de la raíz posterior. Posterior, aferente, sensitivo, ascendente. Y lo anterior es eferente, descendente, motor. El ganglio de la raíz posteriores. ¿Ganglios espinales son verdad? Sí, Malena. Pero no con el concepto que tenemos de ganglios como los ganglios linfáticos. ¿Sí? Justo dijo eso. Sí. Los ganglios de la raíz posterior son engrosamientos de la raíz donde se encuentran neuronas. Y mañana vamos a entender cuál es bien su función. ¿Sí? Ahí están las primeras neuronas con las que hacen sinapsis las fibras sensitivas, ascendentes. Y a partir de ahí vamos a entender qué es la bendita culebrilla. La bendita culebrilla y el herpes zóster y los nervios espinales. Bien. Hacemos un repasito de lo que vimos al principio de la clase, pero rapidito, ¿eh? Ay, esperen que me voy a achicar la imagen. Ahí. Uy, ¿qué toqué? ¿Toqué algo? ¿Ahí me ven? ¿Me siguen viendo, no? Bien, acá estamos. A ver si lo puedo achicar. No. Creo que ahí se ve bien. Estamos, para repasar un poquito lo que es el tronco encefálico. Esto es un esquema, obviamente, muy sencillito. ¿Sí? Entonces tenemos al cerebro, ¿sí? Con los hemisferios. Acá estamos viendo el hemisferio derecho. Esto es anterior y es... Ay, ya, esperen que lo muevo mal. Esto es anterior y esto es posterior. Acá está la nuca y acá está la frente de la persona.
Entonces este es el hemisferio derecho, donde vemos al cerebro con todas sus circunvoluciones. Y aquí vemos al cerebelo. ¿Sí? Y aquí tenemos al tronco encefálico. Y en el tronco encefálico entonces reconocemos al cuerpo calloso, al diencéfalo. Acuérdense que en el diencéfalo teníamos al tálamo, al hipotálamo y a la glándula hipófisis. Y chiquitita por aquí atrás la glándula pineal. Luego teníamos al mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, a la protuberancia o puente, al bulbo raquídeo o médula oblongata y finalmente a la médula espinal. ¿Sí? Si yo corro, ustedes a los comentarios no los ven, ¿verdad? Creo que no, me habían dicho. Disculpen mi torpeza con las redes, pero bueno. Repito, hemisferios, cuerpo calloso, diencéfalo, tálamo, hipotálamo, glándula hipófisis o pituitaria, glándula pineal. Acuérdense de las gallinas. Mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, puente o protuberancia, bulbo raquídeo o médula oblongata y médula espinal. Fíjense que tanto los pedúnculos como el puente o protuberancia como el bulbo tienen conexión con el cerebelo y ya vamos a aprender luego cuáles son las funciones de todo esto, ¿no? Interesantísimo. Bien, esto ya lo habíamos visto. Bien, no quiero progresar más en esto porque va a ser demasiado por el día de hoy. Bien, vamos a salir de aquí y vamos a salir de aquí. Bueno, chicos, chicas, chiques. A ver, ahí estamos. Perdón. Voy a poner los comentarios. A ver qué están diciendo por acá. Perfecto. Ay, profe, a medida que usted explica me asusta más su examen final. Dijo me para que nadie se sienta incluido. Sos tremenda, Cintia. María dice, en cada una de las vértebras se encuentran los ganglios. Sí. Sí. Un ganglio por cada par de nervios espinales. Giovanna respondiendo dice, me incluyo totalmente. Romina respondiendo así también. Todo, ay, pero chicas, a ver, tranquilas, tranquiles, por favor. Sistema nervioso, siempre nos abrumamos con tanta terminología nueva, pero no va a ser más difícil que el resto de lo que ya vienen estudiando hasta ahora. Al contrario, siempre lo dejamos para el final, justamente porque, bueno, el aprestamiento ya lo hicimos con otros sistemas que por ahí podían ser un poco más sencillos, pero no es tan así. No. Culo y silla. Eso hace falta para estudiar. Vamos, que siempre nos agarra medio cansados a fin de año, ¿no? Pero es el momento donde salen los mejores aprendizajes. Tengan paciencia. El libro del cual están ustedes estudiando, El Tórtano, es un libro sencillo, es un libro que se usa en el último año del secundario, así que tampoco es que estamos utilizando algo complicado y yo estoy acá para ayudarlos a entender, así que utilícenme. Recuerden de dejar preguntas en el Classroom. Yo miro pero no me dejan preguntas, no sé. Traten de llevar al día la lectura, así la clase se hace más entendible. Cuando a uno le están hablando algo que no leyó nunca, dice, ¿qué? ¿Cómo? En cambio, si leíste, aunque leíste y dijiste, ¿cómo era el diencéfalo? No entiendo. Pero vengo yo atrás y lo explico. Ah, ¿viste lo que leímos? Ah, era eso. Ah, ahora entiendo. Sirve muchísimo venir a la clase con el tema leído.
se aprovecha, se entiende mejor. Créanme. Bueno, yo sé que abruma, pero tengan paciencia. Nos vemos mañana por acá. Hasta mañana.